Muy buenas noches, mis hermanos, mis amigos que nos van a recibir también en vivo por Facebook y los que están ya aquí en la plataforma de TikTok. Ya hay un grupo de hermanos, gracias a Dios. Ellos están presentes, listos para comenzar a estudiar lo que es la Sagrada Escritura. Estamos esperando, por supuesto, un grupo más de hermanos para que se nos unan. Estamos tocando el tema de lo que es la teología sistemática y estamos avanzando un poco más en todos estos estudios, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos corresponde tocar a nosotros una de las evidencias externas en cuanto a lo que es justamente la teología sistemática. Ya hemos visto el primer punto, que era evidencia interna, pero por supuesto que vamos a hacer un repaso, pero antes vamos a dar comienzo con una oración. La hermana Noemí se me escapó. A ver si está por ahí la hermana Noemí. A ver. Es que a veces ellos tocan botones que no tienen que tocar y se caen. A ver, ahí está. Perfecto. Está invitada la hermana Noemí una vez más. Hermana Judimar, ¿puedes hacer una oración para dar comienzo, por favor? Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que en esta noche van a escuchar este estudio. Ayúdanos a cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu a poder entender, a tener discernimiento de la palabra, a poder guiarnos a toda verdad. Ayuda al hermano César a poder dirigir este estudio de acuerdo a tu sabiduría, Padre de la gloria. Gracias por cada uno de los espectadores que en este momento se van a anexar, van a venir. Ayúdales, Padre, a cada uno de ellos a poder tener entendimiento. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, para que así cada uno de nosotros podamos seguir caminando bajo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, bien, hermanos queridos, entonces vamos. Ay, la hermana Beatriz, la hermana Noemí se cae, se sube, se cae, se sube. Ayúdenla por favor a que se mantenga firme ella ahí en el en vivo, ¿sí? Bueno, hermanos, estamos, sí. Internet, es por su internet, teléfono. A ver, ahí la acepté una vez más. Ahí está mi hermana Noemí. ¿Qué pasa, mi hermana, que se anda cayendo? ¿Verdad? No sé. ¿Qué pasa? Todo el celular en la mano y de pronto se pone negro, después de pronto sale hablando otra persona, no sé qué, no sé qué le pasa. Bueno, mutea tu teléfono, vamos a empezar entonces con el repaso. Bien, entonces, hermanos queridos, vamos a hacer un breve repaso, porque ya esto ya lo hemos visto, por supuesto. Creo que ustedes tienen ya el escrito que la hermana ha estado repartiendo antes de ayer, así que ustedes pueden acompañarme con la lectura bíblica, con la lectura del documento, y por supuesto en algún momento les voy a pedir que me colaboren también leyendo algunos párrafos que están justamente acá en los documentos, ¿no? Estamos estudiando nosotros teología sistemática, recuerden eso es un tema maravilloso. Creo que ustedes con esto se le va a ampliar muchísimo más todo lo que es el panorama y la comprensión del estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Con esto también, por supuesto, que no van a ver ustedes que va a llegar un momento en que rápidamente van a reconocer los errores doctrinales que hay en diferentes partes de lo que es la corriente cristiana, y rápidamente van a poder también descartarlo, ¿no? Descartarlo como algo que no es bíblico. Todo eso ayuda a lo que es la teología, sobre todo esta teología sistemática, ¿no? En el primer punto, el número 1, dice como título la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Que es lo que nosotros defendemos. Defendemos la Biblia, palabra de Dios, y no aceptamos otro tipo de libros agregados, no sé, manifestaciones, lo que sea, como palabra de Dios, y solamente tenemos como palabra de Dios la Biblia, la palabra escrita del Señor, ¿no? En esta
libro que estamos estudiando, que es justamente de Lewis Perry Schaeffer, que espero haberlo pronunciado perfectamente bien, de Teología Sistemática 1, vamos a ver lo que es, por ejemplo, el estudio de las doctrinas acerca de la Biblia, su revelación, inspiración, iluminación e infalibilidad. Y este es tremendo, porque ustedes saben, hermano, que en estos tiempos han salido muchos detractores de la palabra de Dios y que salen con diferentes tipos de interpretaciones, que algún día, si Dios permite, vamos a estudiar también todas esas otras maneras de interpretar la Biblia, y ustedes van a ver por qué es que nosotros, todos los que estamos acá, más los que están allá en Barquisimeto y muchos otros hermanos en diferentes partes del mundo, preferimos la manera de interpretar la histórica, gramática y literal, ¿entienden? ¿Por qué usamos eso? Porque es la más plausible, es la que más exegéticamente se ajusta a los sagrados escritos. Hay otros tantos de interpretaciones que cuando uno lo analiza bajo la luz de la Biblia no pasan la prueba y rápidamente son descartadas, ¿no? Así que este tema de la iluminación e infalibilidad de la Biblia es muy importante. La doctrina de Dios, eso también es importante. La Trinidad, los atributos del nombre de Dios, la doctrina de Cristo, su persona, deidad, humanidad, carácter, las doctrinas del Espíritu Santo, que alguna vez ya lo hemos tocado, pero acá lo podemos tocar más profundamente. Su deidad, persona, obra en la elección, la regeneración y la santificación, más el fruto, los dones, el bautismo y la plenitud del Espíritu. Las doctrinas acerca del hombre, su creación original y su caída en pecado. Todos estos temas son lo que compone, vamos a decir, el paquete de este estudio. Es mucho. Así que si ustedes se animan, estudiamos todo. Y si no, bueno, vamos a tocar por lo menos algo de todo esto como para que podamos tener conocimiento, ¿no? Bien, teníamos un comentario acá. Acá vamos a arrancar con un comentario que dice lo siguiente, ¿no? Incluso para el lector ocasional de la Biblia, pronto se pone de manifiesto que está leyendo un libro fuera de lo usual. Aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple colección de escritos, que es lo que lamentablemente hoy muchos están diciendo o haciendo creer o enseñan, ¿no? Incluso hablando con algunos hermanos, vemos nosotros que algunos llegan a usar otro tipo de interpretación que desvía, por supuesto, de lo que son las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, encasillan a la Biblia solamente en un libro histórico. No, la Biblia solamente es un libro histórico, pero no tiene lo que podemos decir carácter divino. No lo ven como una palabra escrita de Dios. Incluso algunos ven la Biblia como un conjunto de libros, como una mitología, como una fábula, nada más, algo fantástico, ¿entienden? Entonces, por eso es necesario que yo sé que ustedes ya saben que la palabra de Dios es la Biblia y es infalible, pero usted necesita tener herramientas para poder justamente hablar con personas que por ahí quizás sean un poco más intelectuales o que rechacen la palabra de Dios y digan, no, demostrame la Biblia, como ya hemos visto, sin la Biblia, ¿de qué palabra escrita de Dios? Bueno, acá vamos a aprender a hacer eso. ¿Qué más dijimos nosotros? Bueno, acá por ejemplo hay un claro ejemplo, valga la redundancia, donde dice que se le llama la Biblia, de la palabra griega biblos, que significa un libro, y ahí está, es un libro, se le llama Biblia, pero a veces nosotros tenemos el concepto de pensar de que son, muchos libros, y algunos incluso dicen es que tenemos una biblioteca nosotros. Bueno, no, hermano querido, el significado en el griego es biblos, como habíamos dicho aquella vez, y es un libro.
cuando nosotros logramos hablar de esa manera, teológicamente, a pesar que sabemos que hay 66 libros dentro de lo que es la Biblia, y decimos, no, es un libro, en ese momento estamos hablando nosotros de algo ya que tiene un solo autor, a pesar que hay 40 o más escritores, ¿no? Dijimos nosotros que su extraordinaria característica es debida al hecho de que es ciertamente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos. Y eso es lo que estaba diciendo hace un momento la hermana Memín, que lo estaba aclarando bien, gracias a Dios, donde decía, sí, acá hay muchos autores en la Biblia, hay muchos escritores en la Biblia, pero el mensaje fue inspirado por una sola mente superior y soberana, y ese es Dios. Ahora, que a mí me digan, bueno, pero hay muchos textos agregados, hay otros textos que han sido quitados, a eso se les llaman que tienen mucha divergencia en la Biblia. Hay textos espurios, hay textos que no están, que han sido agregados, quitados. Bueno, ese es otro tema, pero yo le voy a, para que se quedemos tranquilos, hermanos queridos, esas cosas no alteran nuestra fe, para nada, para nada. Más bien, cuando sucede en ese tipo de situación que en la Biblia, que vamos a ver, creo yo que vamos a ver unos cuantos ejemplos de eso, cuando sucede eso, de que alguien encuentra ese error supuestamente de la Biblia, y con eso pretende decir, vio, la Biblia es escrita por hombre, por lo tanto no es infalible, no es inerrante. La Biblia tiene errores, pero nadie dice lo contrario. Pero hay que entender también que la soberanía de Dios ha permitido que esos errores estén en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Que eso es algo que en otro momento lo podemos responder, pero para que nosotros nos quedemos tranquilos, el creyente ama la palabra de Dios, el creyente sabe que a pesar de estas divergencias que hay en la Sagrada Escritura, la Biblia sigue cumpliendo el objetivo por el cual fue diseñada divinamente, que es primeramente la de presentar a un Dios y luego, por supuesto, demostrar lo que es el amor a través de su Hijo unigénito que entregó a morir por usted y por mí en la cruz, por toda la humanidad. Ese es el fin. Ahora, como le digo, en otro momento podemos tocar en cuanto al tema de la divergencia y todo esto, ¿sí? Ahora, también vimos nosotros aquella vez, en el caso que, ahí en el mismo escrito que usted tiene, dice que se ofrecen dos líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Dos líneas. Y aquí se apoya, en este caso, por lo menos esta primera parte, de lo que es la teología sistemática, en estas dos líneas, ¿sí? Una de esas líneas es la evidencia interna, que es lo que ya hemos visto nosotros, ¿sí? El escrito dice que los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación de la Biblia concerniente a su origen divino, que es lo que decía la hermana querida también, la Biblia misma habla de que ella es la palabra inspirada del Dios soberano. Ahora, también la otra línea de evidencia, que es la que vamos a ver hoy, es la evidencia externa. Y esto es la naturaleza de los hechos dados en la Escritura que apoyan a su carácter sobrenatural. Ahora, nosotros lo que ya, bueno, estamos por supuesto claro en cuanto a que la palabra de Dios es la palabra infalible, inerrante, soberana, única, regla de autoridad divina para la fe cristiana, decimos, bueno, a mí no me cambia o no me altera mi fe en Dios, en nada de esto, a pesar de las evidencias externas. Podrían estar, si quieren, fuera de todo este estudio, la evidencia externa. Por supuesto, a mí tampoco me altera mi fe, para nada. Pero es necesario que nosotros podamos comprender cuáles son esas evidencias externas
¿Para qué? Para justamente tratar de convencer a aquellos que no aceptan las evidencias internas de la Biblia. ¿Entienden lo que les digo? Hemos visto hay muchísimos textos bíblicos, pero nosotros hemos visto dos nada más ese día. Pero bueno, ahí tienen el escrito. Después, a mi hermana Beatriz, en privado, me le pasa por favor esas dos primeras hojas a la hermana Dori, para que ella también lo tenga después en escrito, si lo puede chequear. Bien, ¿qué más dijimos? Dijimos que las escrituras declaran de muchas formas diversas que la Biblia es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera. Y este tema, para cualquiera, hay que entender, hermano querido, que cualquier ser humano de la tierra, incluso te voy a decir esto, incluso te digo esto, hermano querido, así sean niños, y mire que nosotros acá, ahí está la hermana de mí, trabajamos con niños y hemos visto claramente niños de 5 años aceptar el plan de salvación. Así, amén, mi hermana querida, aceptar el plan de salvación, comprender claramente una teología profunda como por ejemplo la condenación eterna y la salvación del alma. Hermano querido, la Biblia, a pesar de que tiene muchos pasajes oscuros, quizás se le llama oscuro no porque sean algo malo, sino porque no es tan claro todavía para el lector, no es tan claro para el lector. Pero a eso se le llama también revelación progresiva, o sea, con el tiempo se le va revelando la palabra de Dios hasta que, comprende los textos que antes no comprendía. Por ejemplo, a mí me pasaba que había textos bíblicos que yo no lo comprendía al comienzo y lo analizaba y no se abría el entendimiento. Pero pasaron 2 o 3 años y eso comenzó a tomar forma, vida, y comprendí mejor lo que quería decir el texto bíblico. A eso se le llama revelación progresiva. Y lo que vamos a ver hoy también un poquito en cuanto a todo esto, ¿sí? Entonces, hermano, hay que entender esto. La Biblia, la palabra escrita de Dios, está para todas las clases sociales. Está para todo nivel social, intelectual. No es que está exclusivamente para un grupo selecto. ¿Saben qué, hermanos queridos? Permítanme decirle esto antes de continuar. Lamentablemente nosotros, como seres humanos, complicamos el estudio y el análisis sencillo y natural de lo que es la Sagrada Escritura. Lo complicamos porque no me gusta tal cosa, no me gusta esto, quiero ver aquello. Y le comenzamos nosotros, como quien dice acá en el norte se dice, comenzamos a buscar el pelo al huevo. ¿Entendés? Pero no nos conformamos. Y eso, hermanos queridos, eso es luchar, pelear contra el Espíritu Santo, hermanos queridos. Porque todo lo que está en la palabra escrita del Señor fue inspiración divina. ¿Y usted cree que podemos nosotros ganarle al Espíritu Santo? No. Entonces, la Biblia afirma que es clara e inteligible para cualquiera. No hay un grupo selecto para esto, ¿sí? ¿Qué más? La afirmación constante de los escritores del Antiguo Testamento, lo del Nuevo y del propio Jesucristo, es que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19, 7, 11 declara que la Biblia es ciertamente la palabra del Señor y nombra 6 perfecciones con sus 6 correspondientes transformaciones del carácter humano que la palabra cumple. Jesucristo declaró que la ley tiene que ser cumplida, Mateo 5, 17 al 18, y en Hebreo 1, 1 al 2, no solamente se afirma que Dios habló en el Antiguo Testamento a los profetas con la palabra de Dios, sino que también lo hizo su Hijo en el Nuevo. La Biblia, presten atención a esto. A esto, si ustedes quieren la hoja que tienen, pueden subrayarlo. Estas son, vamos a decir, frases clave que tiene este estudio, que usted puede memorizar, usar, por supuesto, para enseñar a otras personas. La Biblia no puede ser rechazada. Si se rechazan sus constantes afirmaciones de ser la palabra de Dios, ¿saben qué, hermanos queridos?
si llegan a rechazar, ellos tienen que rechazar los cientos de versículos donde la Biblia afirma que es la palabra escrita de Dios. No basta con que venga alguien y diga, no, la Biblia no es palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque fue escrita por hombre. Bueno, pero dame argumentos, mira, te presento yo texto bíblico y le saca, taca, todos los textos bíblicos. Ahora vos, si me decís que no es la palabra de Dios, derrumbarme uno por uno de estos argumentos bíblicos que la misma palabra de Dios está diciendo que es la palabra divina de Dios. Imposible. Lo único que pueden hacer es torcer texto bíblico, por supuesto, hablar de su propio conocimiento sin presentar ninguna fuente, sin presentar fuente. ¿Y saben qué, hermanos queridos? A pesar de que presentaran alguna fuente, porque muchos presentan fuentes, que es lo que vamos a ver ahora, lo mismo, si no se sujeta, por supuesto, a lo que es la Sagrada Escritura, no podemos aceptar fuentes que no estén de acuerdo a las Escrituras. Hay muchas y miles por todas partes. Libros más antiguos incluso que las Sagradas Escrituras hay, muchos. Pero para usted y para mí y para el cuerpo de Cristo solamente vale la palabra escrita de Dios. Ahora vamos a entrar al punto B, evidencias externas. Esto es lo que nos corresponde en este día, las evidencias eternas. Bien, ahí en el escrito, hermanas queridas o hermanos queridos, ahí dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? La Biblia no solo afirma y reclama para sí ser la palabra de Dios. Dios, hermana Sinaí, subí por favor, porque bueno, vos sos parte de todos nosotros, así que subí por favor. Sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos. ¿Y se acuerdan ustedes que hemos leído nosotros aquella vez dos personajes conocidos de la historia humana, ¿no? Cómo ellos trataban, por supuesto, de demostrar que la Biblia no es palabra escrita de Dios. Han luchado contra la palabra de Dios y se han terminado convirtiendo. Bueno, yo quiero leerle dos personajes más. Estos ya son más contemporáneos de nuestro tiempo. Quizá usted los conozca, para que usted vea cómo realmente la palabra de Dios, a pesar que le resisten, la rechacen, le buscan las mil y una formas para tratar de demostrar que no es la palabra de Dios, de tergiversarla, lo que sea. A pesar de eso, hubo personas que eran muy capaces intelectualmente, que luego de ellos mismos de comenzar a investigar más seriamente, terminaron convirtiéndose. Díganme si no es maravillosa la palabra de Dios. Ahí está el doctor Francis Collins. Yo creo que ustedes lo conocen. Este es un científico más influyente del mundo, conocido por dirigir, dice, el proyecto del genoma humano. Se consideraba un ateo agresivo, presta atención, un ateo agresivo durante sus estudios de posgrado. Veía la religión como una superstición que la ciencia debía desterrar. Qué tremendo, ¿no? Duro. La ciencia debía desterrar. Su fe estaba puesta exclusivamente en los datos empíricos y la genética. Al ser confrontado, mira cómo trabaja el Señor, ¿no? Y acá se cumple lo que muchas veces nosotros leemos allá en 1 Corintios, creo que el capítulo 2, cuando habla justamente que a Dios le encanta levantar al menospreciado, ¿no? Al débil, a esa persona que no tiene conocimiento, le encanta levantar. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que es para humillar al sabio de este siglo. Mira, dice este escrito, a ver, déjame que ya me perdí, acá está.
Al ser confrontado por un paciente sobre sus propias creencias, se dio cuenta de que nunca había analizado la evidencia a favor de Dios. Comenzó a leer la Biblia y autores como C.S. Lewis. Al estudiar la ley moral y la complejidad del ADN, concluyó que la existencia de un creador era la explicación más racional para el orden del universo. ¿Quién le abrió los ojos a Francis Collins? Un paciente. Y te puedo asegurar que ese paciente no era el gran intelectual, pero le abrió la mente. Y él comenzó a investigar más profundamente y se dio cuenta de que sí, hay un creador. Gloria a Dios por eso. Otra persona, presta atención, esta es un poquito más contemporánea. Rosario Butterfield, espero haberlo pronunciado bien, Butterfield o algo así. Fue una destacada profesora de literatura y estudios de la mujer en la Universidad de Syracuse, con una postura feminista, radical y activista LGBTQ y todas las letras que quieras ponerle. Veía el cristianismo como una fuerza opresiva y destructiva. Escribió artículos críticos contra la visión bíblica de la familia y la sexualidad, con el fin de investigar para un libro sobre la derecha religiosa. Decidió leer la Biblia de manera exhaustiva. Claro, le estaba buscando el pelo al huevo, vamos a ver un telerror, porque este es un libro de fantasía, ¿no? Entonces se dedicó a leer la Biblia de manera exhaustiva. Lo que comenzó como un análisis literario hostil terminó en una crisis intelectual. Descubrió que el texto bíblico tenía una autoridad y una profundidad que cuestionaba sus propios fundamentos ideológicos. Tras 2 años de lectura rigurosa, se convirtió al cristianismo. ¿Qué tal? ¿Saben qué, hermano querido? ¿Saben qué sucede acá? Acá hay algo, yo empiezo a notar de esto, ¿no? Acá hay algo que es interesante. Todas estas personas han venido con cierto rechazo, cierto odio, ¿no? Algo ha sucedido en la vida de ellos para que lógicamente comiencen a sentirse o a creerse ateos. Y han venido con un odio, con un resentimiento, con una mentalidad ya predispuesta a no aceptar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Se han confrontado con la sabiduría divina que viene de lo alto. Que ninguna sabiduría terrenal, presta atención, ninguna sabiduría terrenal puede quebrantar lo que la palabra de Dios está escrita. Pero hermano César, hay mucha divergencia. Amén. ¿Hay texto espurio? Sí, lo hay. ¿Hay texto quitado? Sí, lo hay. Pero como dije hace un momento, la palabra de Dios sigue cumpliendo el objetivo divino para el cual fue diseñado. ¿Saben qué? Acá hay una observación. Miren lo que dice esto, ¿no? El punto de inflexión suele ser la transición de una lectura prejuiciosa. Anote eso, investigue. Una lectura prejuiciosa. Voy a agarrar la Biblia para demostrar mi teoría, mi postura. Pero no voy a buscar la Biblia al Dios de la Biblia. Con una lectura prejuiciosa, a una lectura analítica y directa. Estos intelectuales dejaron de leer sobre la Biblia para leer la Biblia misma bajo un lente de honestidad intelectual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como estudiantes de la Biblia, como hermanos y que defendemos la palabra del Señor. Por eso es que tenemos esta postura tan radical de no permitir otro tipo de fuente externa que no esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por ese motivo hacemos eso.
¿Por qué? Porque queremos ser unos lectores, hijos de Dios, honestos con la palabra del Señor. Dice la hermana Noemí, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén, mi hermana querida. Bien, continuamos con este escrito. Usted puede ir subrayando lo más importante. Entonces dijimos que la Biblia no solo afirma, a ver un segundito, la Biblia no solo afirma ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos, ¿sí? El primer punto que vamos a leer es el siguiente. Dice así: la continuidad de la Biblia. Y esto es espectacular, hermano querido. Esto es espectacular. Si usted lo entiende con todo esto, va a ver usted cómo puede explicar por qué creemos y defendemos que la Biblia es suficiente. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a la Escritura es que, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de libros. Presta atención a esto, es un libro y no una simple colección de libros, ¿no? Estaba investigando un poquito para saber, a ver, cuántos libros contemporáneos, antiguos, pueden estar quizás superando esta continuidad de la Escritura. ¿Cuántos libros que dicen ser incluso más antiguos que la Biblia, que dicen tener cierta sabiduría, cuántos de esos libros han podido ser escritos por 40 autores diferentes, en diferentes épocas, durante 1600 años aproximadamente, y que tengan un mismo hilo conductor, un mismo pensamiento, una misma doctrina? ¿Cuántos? Bueno, investigo un poquito acá. Dice este comentario: desde una perspectiva estrictamente estadística y literaria, la posibilidad de que un fenómeno así ocurra de forma natural es nula. No puede ser. En la teoría de la probabilidad y el análisis del sistema, esto se consideraría un evento de imposibilidad estadística. Por lo tanto, esto quiere decir que no existe ninguna posibilidad de que exista otro libro similar a la palabra escrita de Dios. Eso ya tendría que bastarnos a nosotros para decir: este es un libro divino. Este es un libro divino. Pero hay corazones endurecidos que no lo van a aceptar. Bueno, entonces sigamos con las evidencias externas, ¿no? Bien. Continúa el escrito que tiene usted ahí diciendo lo siguiente: sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas, agricultores. Hay de todo. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales, y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos queridos? Que Dios se ha valido de cualquier ser humano. A Dios le ha placido tener reyes, tener sacerdotes, tener campesinos, tener guerreros, todo tipo de variedad en cuanto a lo social, para escribir la palabra escrita de Dios. Ahora, ¿Dios le ha cambiado su carácter? ¿Dios le ha cambiado su manera de pensar en cuanto a la cosmovisión de aquellos tiempos? ¿Cómo estaban viviendo? No. Porque cuando uno hace una lectura más exhaustiva, va a poder ver, por ejemplo, escrito como lo del apóstol Pablo,
que tienen un nivel intelectual superior, un nivel teológico tremendo, doctrinal, espiritual. Y comparamos con otros escritos, por ejemplo, con el libro de Amós, donde vemos nosotros ya un nivel intelectual más bajo, porque Amós era un boyero, si no me equivoco, recolector de higos, una persona que era campesina. Amén, hermana querida. Lucas era médico, exactamente. O sea, Dios se valió de todo tipo de persona. Hoy, bueno, también en la antigüedad, pero hoy más que nunca se ve, por ejemplo, esa imposibilidad. No, vos no podés enseñar Biblia. ¿Por qué? Porque vos no tenés estudios académicos de alta escuela, porque vos no tenés este posgrado en teología máster, porque vos no tenés seminario, no tenés. ¿Y qué tengo que hacer? No, vos tenés que depender de mí, porque yo soy el maestro y yo tengo la revelación. Eso en cuanto a los intelectuales, pero después ustedes van a la parte de los pentecostales y ahí dicen, no, yo soy el ungido de Jehová y lo que yo digo es palabra de Dios. Ustedes son brutos, ustedes no tienen la unción, no pueden entender la Biblia. ¿No le parece un poquito eso a lo que hacían los sacerdotes católicos? ¿No se acuerdan ustedes de eso? Porque en la Edad Media, por ejemplo, en la Biblia estaba en latín y no podía más que el cura leerlo. Y los feligreses estaban sentados escuchando el latín que ni entendían muchas veces. Hoy en día, todavía, en algunas partes está donde los sacerdotes dicen, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Es muy similar, hermano querido. La Biblia fue escrita para todos. Incluso para el más simple puede leerlo. Entonces sabemos, hermano querido, que las Escrituras tienen todo tipo de autor. Y eso demuestra que hoy, en la actualidad, Dios se vale de toda clase de seres humanos, hijos de Dios, para poder predicar el Evangelio. ¿Entiende? Claro que sí. Se vale de usted, se vale de mí, se vale de personas que tienen un nivel intelectual superior, de doctores, de cartoneros, no sé cómo le llaman a ustedes a los que recogen cartón en su país y venden. Se vale de quien sea Dios para poder llevar su palabra. ¿Qué más decimos entonces nosotros? Termina acá diciendo que la Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa continuidad, hermano querido, eso preste atención. Esa continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis es porque que nos habla a nosotros de un solo autor, no de muchos autores. Un solo autor y muchos escritores. Bueno, pasamos al punto aparte. Dice que la continuidad de la Biblia puede ser constatada en su secuencia histórica, que comienza con la creación del mundo, del presente hasta la de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Antiguo Testamento revela temas doctrinales, tales como la naturaleza del propio Dios, la doctrina del pecado y la de la salvación. El programa y propósito de Dios para el mundo con todo. Y presta atención a esto, ¿no? Porque esto también es una regla de interpretación para Israel y para la iglesia. ¿Se acuerdan que ya hemos visto esto? La regla de los 3 grupos, ¿no? ¿Recuerda usted eso? No vamos a hacer, como dicen los hermanos venezolanos, un arroz con mango, o como decimos acá, una ensalada de mal sabor, mezclando lo que es para Israel, mezclar para lo que es con la iglesia de Cristo. No. Hay mensaje, promesas, profecías para Israel y hay mensajes, promesas, profecías para la iglesia. Y cada uno, eso es leer cada texto en su contexto, ¿no? Aplicando la regla de los 3 grupos: israelitas, gentiles, iglesia. Recuerde eso, hermanos queridos, y no verán nunca en la Escritura. La doctrina está progresivamente presentada
desde sus principios en forma de introducción. ¿Qué quiere decir eso, hermano querido? Que usted va a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis cómo la escritura es progresiva. Hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que lo vamos a dar después, pero hay ejemplos como, por ejemplo, valga la redundancia, Adán y Eva, que estábamos viendo el otro día. Adán y Eva, cuando ellos, por supuesto, reciben esas pieles, está tipificado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Está tipificando justamente el sacrificio de un inocente, el Cordero, que luego lo vemos nosotros a eso, lo vemos ya como antitipo allá, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ya no cubre, quita el pecado del mundo. Acá voy a hacer un alto y que dice así: el tipo está seguido por el antitipo, la profecía por su cumplimiento. Uno de los temas continuados de la Biblia es la anticipación, presentación, realización y exaltación de la persona más perfecta de la tierra y los cielos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto del tipo y del antitipo? Bueno, estuve investigando un poquito también para tener un poquito más de información. Es sencillo, hermanos queridos, ¿sí? El tipo y el antitipo, para que nosotros podamos entender, esto proviene de lo que es la tipología, que es una de las partes de la teología más importante para poder comprender qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento y cómo luego eso fue reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Como está diciendo ahí, presentar algo mucho más relevante, más importante, como es, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo y todas sus promesas, ¿sí? Después usted escriba allí atrás de la hoja, en una parte, vea el video y tome nota de ahí. Por ejemplo, tipo es una figura, presta atención, persona, evento o institución en el Antiguo Testamento que ha sido diseñada divinamente para prefigurar la verdad espiritual futura. ¿Cómo es eso? Eso es lo que la Biblia dice, sombra. A ver, mi hermana, yo quiero que me ayuden un poquito, mi hermana Beatriz. Búsqueme por favor usted 1 Corintios 10:11. La hermana Judimar va a buscar Colosense 2:17 y la hermana Noemí Romanos 15:4. Vuelvo a repetir. La hermana Beatriz, léame por favor 1 Corintios 10:11. La hermana Judimar, Colosenses 2:17. Y hermana Noemí, Romanos 15:4. Cuando lo tenga mi hermano, lea nomás. Amén. Todo eso les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para que vivamos en estos tiempos últimos. Amén. Ahí está, ¿no? Todo esto sucedió, dice así, ¿no? Todo esto sucedió. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Todas las cosas que están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sucedió justamente ¿para qué? Para el conocimiento de cada uno de nosotros. A eso se le llama el tipo y el antitipo. El tipo es la sombra, pero usted tiene que entender que el antitipo siempre es mayor que la sombra. Mi hermana Judimar, vos tenés ya lo que es Colosense 2:17. No, hermano, perdone. Sí, Entonces, el texto bíblico que acabo de leer, diríamos que es el tipo, ¿sí? Amén. ¿Y el antitipo cuál sería? Por eso, ahí justamente cuando estás diciendo que la cosa... A ver, voy a buscarlo yo acá para leerlo bien. ¿Cómo dije yo? A ver. Todo esto sucedió en Sí, pero... antepasados como un ejemplo para nosotros. Fue puesto en las Escrituras como una advertencia para Ahí que está. vivamos en estos tiempos últimos. Ahí está. Ahí está. Gracias. Exactamente.
Lo voy a repetir un poquito más acá. Déjame que lo encuentre bien yo. Pasa que acá está. Y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo. Hay que leer, por supuesto, lo que está diciendo ahí en el contexto. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación. Ahí está el tipo y el antitipo, para quienes han llegado el fin de los siglos. Sí, mi hermana Yudimar, tenés Colosense. Amén. Dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está. Amén, amén. Perfecto. Todo lo que ha de venir es solamente sombra. Pero ahí vemos nosotros cómo resalta esa sombra a algo más importante. El cuerpo es de Cristo. ¿Entienden? Ahí está el tipo y el antitipo. El tipo es todas aquellas cosas y el antitipo es Jesucristo. Es mayor al tipo. Se cayó la hermana, ¿cómo se llama? Doris. Mi hermana Noemí, vos tenés Romanos 15:4. Abrí tu micrófono, hermana querida, ¿no? Mi hermano, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que con la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén, ahí está, ¿ves? Porque las cosas que antes fueron escritas, ahí está el tipo, para nuestra enseñanza fueron escritas, ahí está el antitipo. Y mira qué más dice: a fin de que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Eso es lo que refiere en la palabra escrita del Señor en cuanto a tipo y antitipo, ¿no? Terminemos este escrito y, bueno, si hay pregunta, vamos a responderla un ratito. Bien, el escrito continúa diciendo: el relato es tan fascinante. El relato de tan fascinante libro, con su continuidad de desarrollo, exige un milagro mucho mayor que la inspiración misma. De acuerdo con esto, los creyentes de la Escritura, si bien reconocen la factura humana de varios de sus libros, su continuidad y su guía es debida a la inspiración del Espíritu Santo. No sé qué pasó. A ver, me dan que tengo que hacer el rompecabezas. Un segundito, por favor. Ahí está. Bien, hermano querido, ahí vamos a dejar este estudio de hoy. Sí, mi hermana querida, ya te edito de vuelta. Es Romano, capítulo 15, versículo 4. Esa es mi hermanita querida. Romano 15, 4. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Por qué es tan importante todo esto, conocer la continuidad de la Biblia? Cómo con esto nosotros podemos realmente demostrar de un punto ya analítico, teológico, cómo la palabra de Dios realmente es veraz, ¿no? Es veraz. Y sobre todo, ¿dónde está lo fantástico de esto? Cuando logramos nosotros ver lo que es el tipo y el antitipo. Esas son las profecías. Esas son las profecías. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento es el tipo, mucho de eso, que luego fue realizado en lo que es el Nuevo Testamento. Ahí vemos nosotros el antitipo. Es la sombra de lo porvenir. A eso se refiere la teología y eso es la base justamente de lo que va a ser toda la teología, ¿no? La hermana Noemí dice que me paralicé, no sé. Hermana Yudimar quería hacer algunos comentarios para ir despidiendo, hermana querida. Díganme si han comprendido, si no han comprendido, me avisan y explicamos nuevamente. Amén.